Sala Penal de Lima y ordenó nuevo juicio oral con otro colegiado en el recurso de nulidad número 943-2009 sobre los seguidos contra Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reategui y Jorge Ávila Rivera por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico. Vamos a dar un tiempo de 15 minutos como máximo para que usted nos ponga en contexto del motivo de esta investigación y su accionar en este caso. Le ofrecemos el uso de la palabra. Sí, señor presidente. Permítame. Ahí está. Sí, señor presidente. Mi participación fue como vocal integrante de la Corte Suprema en el expediente que es motivo de la citación, y nosotros en la Corte Suprema lo que hacemos es revisar los agravios de las partes. En este caso había interpuesto recurso de nulidad el Ministerio Público y el Procurador Público que tiene a su cargo la defensa del Estado. En base a las pretensiones de cada una de las partes se respondió a cada pretensión, y luego de evaluar las pruebas que se habían actuado a nivel de primera instancia y cuando se dictó la sentencia de vista, se pudo establecer que la Sala Superior no había evaluado debidamente tanto el tipo penal así como los elementos de convicción y las pruebas que se habían actuado en el juicio oral y en la investigación preliminar. Tuvimos como referencia, y naturalmente el testigo es la persona que conoce un hecho y percibe a través de los sentidos, el oído, la vista, y porque en algunas oportunidades puede estar en la escena del delito. Entonces, a partir de ese momento, tiene la calidad de testigo. El testigo es un órgano de prueba que lleva nuevos conocimientos a la gente que está investigando o al juez que tiene a su cargo la investigación. Pero el testigo siempre tendrá la calidad de tal desde el primer momento, lo que no consideró la Sala Superior para emitir una sentencia absolutoria. Por otro lado, se tuvo en cuenta también de que efectivamente los sujetos que participaron en este hecho habían materializado la comisión del hecho ilícito, porque habían participado, se había hecho las gestiones para que los testigos se retractaran en la denuncia. Entonces, se evaluó todos estos elementos, se evaluaron las pruebas y naturalmente se declaró nula la sentencia. Y se dispuso, naturalmente, se actúen nuevamente el juicio oral, en la que naturalmente debería de actuarse otras pruebas, y luego, posteriormente, dictar una sentencia, una nueva sentencia por otro colegiado, como que en efecto así fue. Esa fue mi participación. Naturalmente, antes de dictar la ejecutoria suprema se discutió y encontramos que no estaba de acuerdo a ley. No se había evaluado la prueba, no se había tenido en cuenta la calidad de testigo de estas personas, y ese era el motivo por lo que habían absuelto. Gracias, doctor Príncipe. Para que nos diga quiénes conformaron la Sala Penal Permanente de la que usted era integrante en el año 2009. El doctor Lecaros, el doctor Víctor Prado, el que habla, el doctor Calderón, y el otro nombre se me pasa la memoria. Usted revisó el expediente penal 65-2007, seguido contra Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reategui y Jorge Ávila Rivera por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico en agravio del Estado, cuya ponencia correspondió al juez supremo Víctor Prado Saldarriaga. Quien tiene a su cargo la revisión del expediente es el ponente. En este caso, el doctor Víctor Prado fue quien revisó el expediente y naturalmente él lleva su ponencia para discutir en el Pleno. Y lo que hicimos es discutir en el Pleno, como ya lo he dicho, analizar si la propuesta del doctor se ajusta a los actuados y finalmente se ajusta a ley. Y así lo encontramos. ¿Cuáles fueron los fundamentos de los magistrados que con voto en mayoría
concluyeron con la absolución de los procesados Amílcar Gómez Amasifuen y Jorge Ávila Rivera? Lo que acabo de mencionar, ellos no consideraban como testigos y la ponencia decía que el testigo es a partir de la citación del juez. Y no es así. El testigo existe desde el primer momento en que ocurren los hechos. En este caso, estas personas sí eran testigos, porque a ellos les constaban los hechos, porque ellos habían ya denunciado. La competencia funcional de las salas penales de la Corte Suprema queda delimitada únicamente por los agravios invocados en el respectivo recurso de nulidad, o los jueces supremos también se encuentran facultados para revisar todo el expediente cuando absuelven el grado. Se revisa el expediente, pero fundamentalmente hay que tratar de responder a cada uno de los agravios de los recurrentes. En este caso, los recurrentes era precisamente el Ministerio Público, quien había tenido a su cargo la investigación, quien había contribuido con desarrollar la actividad probatoria. Y también quien impugnaba era el Procurador Público, que es abogado del Estado, naturalmente estaba defendiendo los intereses del Estado. Para que nos delimite, ¿qué sucede en los casos en que advierten una irregularidad procesal o un aspecto que incide en el fondo de la controversia, pero que no fue alegado en los agravios del recurso de nulidad? Es posible cuando hay una irregularidad muy marcada poner en conocimiento del control interno. Pero en este caso se respetó porque era el criterio jurisdiccional de los magistrados. Pero sin embargo se le dio las pautas, ¿no? Se le dijo, usted analice estos puntos. Y eso ya tenía que haber realizado la instancia inferior. Para que nos diga cuáles son las consecuencias jurídicas o los efectos de declarar nula una sentencia expedida por una sala superior cuando ustedes absuelven el grado mediante el correspondiente recurso de nulidad. Las consecuencias son, las sentencias dejan de existir. O sea, ya no existe la sentencia que se dictó. Se estaba disponiendo que se haga un nuevo juicio oral, que se actúen pruebas, que se reciban declaraciones testimoniales, por cierto, y que naturalmente luego de evaluar la carga probatoria, si efectivamente el Ministerio Público alcanzó a destruir la presunción de inocencia, tienen que dictar una sentencia. Para que se dicte una sentencia condenatoria, hace falta que el Ministerio Público haya realizado y desarrollado una actividad probatoria a efecto de destruir la presunción de inocencia. Y nosotros, cuando dictamos la ejecutoria suprema, encontramos que efectivamente se había desvirtuado la presunción de inocencia. Sin embargo, no se evaluaron bien las pruebas, ni los actuados. Entonces, por eso es que se declaró nula la sentencia. Para que nos diga, cuando una sala penal suprema, vía recurso de nulidad, establece cuál es la interpretación correcta de una norma jurídica o de un concepto jurídico y ordena un nuevo juzgamiento, la misma sala penal suprema, aunque con otros integrantes, puede retomar en el mismo proceso un nuevo debate sobre la interpretación correcta de la misma norma o del mismo concepto jurídico y arribar incluso a una conclusión contraria. En este caso yo he podido advertir que ellos declararon de oficio una excepción de naturaleza de acción, cuando en realidad la naturaleza de acción procede cuando un hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. En este caso sí era constitutivo de delito y era justiciable penalmente. Mediante resolución de fecha 17 de mayo de 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, integrada por los magistrados Biestey, Pariona Pastrana, Salas Arena, Neira Flores y Morales Parragués, concluyó que las señoras Teresa Ávila Rivera y María Magdalena Zulca Ávila no habían sido convocadas como testigos en el proceso penal seguido contra Ollanta Humala-Tazo. Por tal razón, no tenían la calidad de testigo. Asimismo, estableció que en el proceso penal contra Ollanta Humala-Tazo se inició en agosto de 2006, mientras que Jorge Ávila Rivera declaró en fecha anterior al inicio de dicho proceso,
concluyendo que tampoco reunía la condición de testigo, porque aún no había sido citado por el órgano jurisdiccional. Al respecto le preguntamos, ¿es procesalmente válido que en esta segunda ejecutoria suprema se contravenga lo ya ordenado en la primera ejecutoria suprema, expedido por la misma Sala Penal Permanente, que dispuso la realización de un nuevo juzgamiento al considerar en ese pronunciamiento que Jorge Ávila Rivera, Teresa Ávila Rivera y María Zulca Ávila sí reunían la condición de testigos de la etapa preliminar? A ver, vamos a ponernos de acuerdo. El testigo es un órgano de prueba que lleva nuevos conocimientos ante la autoridad jurisdiccional para hacer conocer hechos nuevos. En este caso, se actuó judicialmente, ¿no es así? Pero, sin embargo, tiene también la calidad de testigo aquel desde el primer momento, desde cuando es citado por la autoridad policial o el Ministerio Público, tiene la calidad de testigo, porque es de suponer que a ese testigo le consta cómo ocurrieron los hechos, en qué consisten los hechos. Es decir, estos testigos van a llevar elementos de convicción en un primer momento. Y naturalmente, en la segunda etapa del proceso, que es la etapa de juzgamiento, llevarán nuevos conocimientos a efecto de ilustrar, a efecto de hacer conocer a los juzgadores sobre la materia. Claro, lo que pasa es que estamos acá, presidente, validando o no desde cuándo son testigos. Pero esta pregunta más se basa en que en la primera ejecutoria suprema ya se había expedido por la misma Sala Penal Permanente, se dispuso la realización de un nuevo juzgamiento, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque se considera en ese pronunciamiento que Jorge Ávila Rivera, Teresa Ávila y María Zulca Ávila sí reunían la condición de testigos de la etapa preliminar. Lo que no fue tomado en cuenta en la siguiente etapa. A ver, en el juicio oral pueden actuarse testimoniales nuevas, pero sin embargo, aquel que ha depuesto en la policía y ha depuesto en el Ministerio Público con presencia del fiscal resulta configurativo de prueba, porque así lo establece el Código de Procedimientos Penales y el nuevo Código Procesal Penal. En consecuencia, estos actuados sí tienen validez. El artículo 64 del Código de Procedimientos Penales considera testigo a quienes comparecen en etapa preliminar, mientras que el artículo 138 del mismo Código de Procedimientos Penales señala que el juez instructor citará como testigos, entre otros, a las personas señaladas en la denuncia del Ministerio Público o de la parte agraviada. Si ambas normas procesales son del mismo rango, integran el mismo código e interpretadas conjuntamente y no de manera aislada, establecen claramente desde cuándo se deben considerar a una persona como testigo. ¿Es sostenible jurídicamente que un órgano jurisdiccional arribe a una conclusión errada sobre el momento en que una persona debe ser considerada testigo, teniendo como sustento la interpretación aislada de una norma procesal? No, en todo caso hay que hacer una interpretación sistemática. En consecuencia, vamos a llegar a la conclusión de que testigo es aquella persona, por ejemplo, que estuvo en la escena del delito, o que escuchó, por ejemplo, el sonido de un arma, o que vio que alguien atentaba contra una persona. Entonces, tiene la condición de tal desde el primer momento. Si las salas penales de la Corte Suprema son la máxima instancia jurisdiccional en materia penal y son las llamadas a establecer o fijar los criterios sobre la correcta aplicación o interpretación de las normas sustantivas y procesales de contenido penal, se puede considerar correcta la actuación de sus miembros cuando se advierte que sus conclusiones se sustentan en una motivación deficiente o arbitraria, en tanto aplican una norma y omiten la aplicación de otra, que también regula el mismo supuesto, pese a tener la misma jerarquía e integrar el mismo cuerpo normativo?
hay que ver la prelación que existe entre una ejecutoria suprema y otra, ¿no? Nosotros nos pronunciamos porque se declare nula la sentencia absolutoria. También se precisó que diligencias deberían haberse actuado en el nuevo juicio oral. Y en el nuevo juicio oral se actúan y se evalúan de otra manera. La Corte Superior. Sin embargo, la Corte Suprema igualmente evalúa, igualmente realiza sus facultades jurisdiccionales para evaluar cada uno de los considerandos y naturalmente los agravios que habría presentado los recurrentes, y claro que ellos tienen la facultad de resolver como ellos creen, como aparece en el expediente. En todo caso, ¿puede la Sala Penal Permanente, en este caso la autoría Stein, dejar sin efecto la primera ejecutoria suprema al cambiar la definición de testigo? No, aquí no es que la Sala declaró sin efecto la ejecutoria suprema. La ejecutoria suprema se dictó, el primer colegiado dictó la ejecutoria suprema que declaró nula la sentencia absolutoria. Y paralelamente se dispuso lo que debería haberse actuado en el juicio oral. Y naturalmente esa ejecutoria ya no existe. Entonces lo que va a existir ya es la nueva sentencia y la nueva ejecutoria suprema. Sí, congresista Villarón. Muchas gracias, señor presidente. La más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Príncipe Trujillo. Sobre este último aspecto que nos acaba de decir, si bien es cierto, la nueva ejecutoria hace que deje de existir la anterior, pero no necesariamente porque esté de acuerdo a ley. Pues en este caso nosotros cuestionamos nuevamente que descalificó en su condición de testigo al señor Jorge Ávila. Para dejar esa constancia, señor presidente. O si pudiera abundar un poco más en ese extremo para que quede claro, por favor. Gracias, señor presidente. En todo caso, es el criterio de la sala, ¿no es así? Es el criterio de la sala y bueno, el criterio nuestro fue distinto. Para nosotros sí se dio la condición de testigo de estas personas que fueron citadas. Y además habían los elementos constitutivos de los delitos investigados. Para que nos diga, ¿cuándo se debatieron y resolvieron los recursos de nulidad interpuesta por el fiscal superior y por el procurador público? ¿Usted tuvo conocimiento que el delito de cohecho activo específico tenía como sustento el presunto pago a Jorge Ávila Rivera y la promesa de pago de dinero a favor de Teresa Ávila Rivera y María Zulca Rivera para que se retracten de su denuncia contra Ollanta Humala Tazo, contenida en el expediente 25-2006, seguido contra el citado Ollanta Humala Tazo por delitos de tortura, secuestro, desaparición forzada en agravio de Natividad Ávila Rivera, Benigno Zulca Castro y el propio Jorge Ávila Rivera? Formaban parte de la investigación, formaron parte del recurso impugnatorio y finalmente formaron parte de la ejecutoria suprema. Sí tuvimos conocimiento. O sea, nos puede decir, o sea, existía conexión o vinculación entre el expediente en el cual se procesaba a Ollanta Humala Tazo por delitos de tortura, secuestro y desaparición forzada, y el expediente en el que se procesaba a Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reate y Jorge Ávila Rivera por el delito de cohecho activo específico en agravio del Estado? En la ejecutoria suprema se dice que efectivamente estaba vinculado. Si existía conexión o vinculación entre ambos procesos, Ollanta Humala Tazo era el principal beneficiario con la compra de testigos. Y en el fallo de la Sala Penal Permanente de fecha 11 de junio de 2010, que usted suscribió, se declaró la nulidad de la sentencia superior y se dispuso un nuevo juzgamiento. ¿No era necesaria la incorporación de los actuados judiciales del expediente en el que se procesaba a Ollanta Humala Tazo por la presunta comisión de los delitos de tortura, secuestro y desaparición forzada en agravio de Natividad Ávila Rivera, Benigno Zulca Castro y Jorge Ávila Rivera? Sí, yo creo que en la ejecutoria suprema se dispone que se actúe nuevo juicio oral. Porque estamos diciendo, oiga, acá hay elementos para sancionar, que se haga el nuevo juicio oral, que se actúen las nuevas pruebas. Y naturalmente los jueces que tienen a su cargo el juzgamiento en instancia superior tenían la facultad y la posibilidad
de actuar todas las pruebas que ellos estimen pertinentes en el viejo sistema y los que solicite el fiscal. Y las partes del proceso, porque las partes también están facultados a proponer testigos y a actuar pruebas, en tanto y en cuanto les corresponda, ¿no? Bueno, pues en este caso también la fiscal solicitó la presencia de Ollanta-Humala y fue denegada finalmente, ¿no? Porque es obvio, pues, de que hay una compra de testigos, pero ¿para qué hubo esa confusión de voluntades, concentración de voluntades para comprar testigos? ¿Para qué? ¿Quién era favorecido? Obviamente que era Ollanta-Humala. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que usted integraba, al absolver el grado del recurso de nulidad, ¿debió disponer alguna diligencia al respecto? No, porque en ese extremo nosotros respondemos los agravios de las partes. Hay un principio que dice, tantum appellatium quantum devolutio. Eso quiere decir entonces, los recurrentes te abren la posibilidad y la competencia en la que debes resolver el proceso. Sin embargo, también hay un artículo que faculta al juez supremo que debe revisar el expediente. Y así lo hicimos. Teníamos la posibilidad de revisar el expediente y se dispuso que se actuaran nuevas pruebas. Para que nos diga, en los casos en los que la Fiscalía Superior, al momento de formular su dictamen acusatorio, no realiza una adecuada subsunción de los hechos al tipo penal, ¿cuál es el procedimiento que debe realizar la Sala Penal Superior? El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública. Y además es quien debe calificar la figura penal. A él le corresponde, porque es el representante de la legalidad. Sin embargo, si del contexto de la investigación aparece que efectivamente hay un error en la subsunción, sí, los jueces están facultados para corregir ese extremo. Si los integrantes de la Cuarta Sala Penal Especial estimaban que el señor Jorge Ávila Rivera y la señora Teresa Ávila Rivera y María Zulca Ávila no reunían la condición de testigo, debieron declarar fundado de oficio una excepción de naturaleza de acción por la falta de un elemento del tipo penal, teniendo en cuenta que la situación de dichas personas siempre fue la misma desde que se denunciaron los hechos hasta el momento en el que el fiscal superior formuló su acusación. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Si los integrantes de la Cuarta Sala Penal Especial estimaban que el señor Jorge Ávila Rivera y las señoras Teresa Ávila Rivera y María Zulca Ávila no reunían la condición de testigos, debieron declarar fundado de oficio una excepción de naturaleza de acción por la falta de un elemento del tipo penal, teniendo en cuenta que la situación de dichas personas siempre fue la misma, desde que se denunciaron los hechos hasta el momento en que el fiscal superior formuló su acusación? Sí, yo creo que tienen la facultad, pero sin embargo yo discrepo. ¿Nos puede, por favor, abundar un poquito? Si tienen la facultad, como ya le he estado afirmando reiteradamente, el testigo es aquella persona a quien le consta la materialización de una figura penal. Es aquella persona que percibe a través de los sentidos, de cualquiera de los sentidos, inclusive hasta puede ser testigo de oídas. Entonces, estas personas tenían la calidad de testigos. Así es. Para que nos diga si cuando se va a expedir la respectiva sentencia se advierte que no se configura uno de los elementos objetivos del tipo penal, ¿el fallo que expide la Sala Penal Superior debe ser absolutorio o se debe declarar fundado de oficio una excepción de naturaleza de acción? Dependerá mucho de los sujetos procesales que actúan al interior de ese juzgamiento. Y finalmente, lo que ahí tiene que defender es el Ministerio Público. El fiscal tiene que defender su ponencia porque ha presentado como testigo, ha presentado como una figura penal. En consecuencia, tiene la facultad
no solo el fiscal, la parte acusadora, la defensa de la parte agraviada, el procurador tienen la potestad de sostener la acusación fiscal. Tiene la introducción con Cristina Vilcatoma. Muchas gracias, señor presidente. Un poco para poder precisar algo muy importante que está delineando el señor invitado, el juez supremo presente. Tendríamos que diferenciar dos cosas, señor presidente, y aquí vamos a formularle la pregunta. Cuando hablamos de una excepción de naturaleza de acción es cuando no, digamos, el hecho no constituye delito, ¿no? O no es perseguible. O no es justiciable penalmente. Son dos situaciones en las cuales se da. Pero en este caso, si bien es cierto, al final se resolvió por una excepción de naturaleza de acción, esa no habría tenido lugar, porque en atención también a las otras declaraciones que hemos recibido, porque aquí el hecho de que ya no sean considerados testigos no es un sinónimo de decir no es delito. Entonces, hablar de una naturaleza de excepción es una figura que deberíamos separarla, que debe ser aplicada para cuando corresponde. Pero en nuestro proceso, en este caso que estamos hablando, y es lo que estoy entendiendo de su explicación, ¿no? Que en este caso no cabía una excepción, ni tampoco que la declaren en el desarrollo del juicio oral, porque lo que correspondía era que si no era el tipo penal que estaba acusado, la sala lo podía, ¿no?, corregir y adecuar al tipo penal.